Bienvenidos una vez más a los tutoriales Arduino. Les mando un cordial saludo a todos ustedes. En este caso, analizaremos una parte fundamental en los sistemas desarrollados con Arduino, que son las entradas digitales. Las entradas digitales son aquellas que solo retoman dos valores, o 0 o 1, o 0 o 5 volts. Entonces, solo podemos tener dos valores al leer estas entradas. En esta imagen muestro botones con los cuales podemos hacer aplicaciones de todo tipo, desde selección de menús hasta contadores, un interruptor de límite para saber, por ejemplo, si una puerta está abierta o cerrada con tan solo presionar aquí. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estas entradas digitales que son tan importantes en el desarrollo de proyectos. Para esta práctica o este tutorial vamos a ver los materiales. Vamos a utilizar un Arduino Uno, cables, un ledcito para saber el estado del botón, una resistencia de 10 kilo ohms para el botón, una de 330 ohms para el LED y un push button normalmente abierto. Vamos a mostrar de forma gráfica lo que es una entrada digital. En esta práctica vamos a ver con un pulsador, vamos a leerlo y vamos a saber si está pulsado o no se pulsó para mostrarlo en un LED con una luz para mostrar el estado que ha tomado el botón. Vamos a explicar cómo se conecta una entrada, en este caso con un pulsador Arduino. A principio, cuando el interruptor está abierto, lo único que va a leer el Arduino son 0 volts o tierra. Pero cuando el botón esté presionado, lo que va a pasar va a ser que la corriente va a fluir hacia el pin y el Arduino va a leer que fue presionado el botón. Esta resistencia es muy importante porque con ella vamos a limitar la corriente para no quemar el pin. Para la salida solo vamos a utilizar otro pin del Arduino, otra salida, para conectarla a un LED y con su resistencia que he explicado en los tutoriales pasados. En el protoboard vamos a usar el pin 8 del Arduino de las salidas digitales para conectar una resistencia, posteriormente un LED. El LED, recordemos que tiene dos patitas, una cortita y una más larga. La más larga es positivo y la más corta es negativo. Entonces la pata más corta va conectada a negativo de la fuente del Arduino. Para la entrada vamos a conectar el pulsador como antes mostrábamos con la resistencia tierra, el pulsador entre el pin del Arduino y 5 volts para que cuando sea presionado leamos 5 volts. Vamos a mostrar un programa ejemplo con una explicación detallada de lo que vamos a ver. Bueno, estamos aquí en el IDE de Arduino. Vamos a comenzar con el programa. Para esto vamos a necesitar tres variables de tipo entero. La primera variable va a ser estado botón igual a 0. Esta nos estará preguntando el Arduino si el botón está presionado o está apagado. Está presionado o está apagado. Vamos a poner otra que se llame LED, que va a ser igual a donde va a estar conectado el LED, al pin del Arduino donde va a estar conectado el LED, en este caso el pin 8. Y el botón igual donde va a estar conectado, que es el pin 2. Vamos a iniciar con nuestras sentencias, con nuestras funciones void setup y void loop.
Como explicaba en los videos anteriores, cada una tiene su función. En este caso VSTop es donde van a ir las configuraciones de entrada o salida del Arduino. Vamos a utilizar el comando pin mode. En él vamos a especificar qué vamos a usar. Entonces en este caso va a ser el LED y va a ser una salida. Perdón. Y nuestra entrada, que sería botón. Pero esta es input. En el void loop, que es la función que se va a correr, una vez terminada de leer, va a correr otra vez. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a usar nuestra condición if, que significa si ha pasado algo, haz esto. Si pasa esto, ejecuta esto. Abrimos, cerramos paréntesis. En él vamos a poner si estado botón es igual a high, o sea, si fue presionado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encender el LED digital write LED y coma high, que es para encender. Si no, lo vamos a apagar. Low. Pero vamos al comando que en realidad nos importa de este tutorial, que es el nuevo digital read. Lo que va a esperar el digital read es en qué pin va a leer. Digital read significa lectura digital. Entonces especificamos dentro de los paréntesis en qué pin va a leer, que sería botón. Entonces va a estar leyendo y va a estar leyendo lo que esté haciendo en el botón, si está pulsado o no está pulsado. Pero como antes preguntamos por el estado del botón, lo vamos a igualar a esto. Estado botón. Entonces, estado botón va a leer lo que está en el botón. Si fue presionado, entonces va a entrar a la condición if. Si no es presionado, va a apagar el LED. Si es presionado, va a prender. Si no, lo va a apagar. Y continuamente va a estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo para que coincida si está pulsado o no está pulsado el botón. Vamos a subirlo a nuestra placa Arduino. Tenemos un error. Dice que estado botón no existe. Estado botón. Tal vez lo escribimos mal acá, mira. Aquí pusimos botón. Es botón. Entonces ahora sí la subimos a la placa. Si yo mantengo presionado, prende, suelto, apaga. Prende, suelto, apaga. Bueno, aquí estamos con otro ejemplo de entrada digital. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es que cuando se presione una vez el botón, va a encender un LED. Y cuando se vuelva a presionar otra vez, apague el LED. Y así sucesivamente. Por motivos de tiempo voy a explicar línea por línea el código y no escribirlos así para que ustedes no se aburren. Entonces, vamos a empezar. Vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame botón.
como habíamos hecho antes, una variable de tipo entero que se llama led. Boolean. Las variables boolean es como solo tienen dos valores, o es cierto o falso, es alto o bajo, 1 o 0. Solo esos dos valores. Para evitarnos contadores o de ese tipo, solo vamos a usar de este tipo de variables. Para eso vamos a necesitar un estado anterior de nuestro botón para hacer nuestras condiciones y que el programa sea posible. Vamos a igualarla a low y otra donde vamos a decirle si va a prender o apagar el LED. O va a ser high o low, o false o true. ¿Cierto o falso? Bueno, en el voice setup, como habíamos mencionado antes, se configuran de nuevo el botón como entrada y el LED como salida. De eso no hay falla. En el void loop, que es la sentencia que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Entonces, usamos otra vez nuestra sentencia if. Y aquí decimos, si en el botón se presiona, digital read botón es alto o se presionó, y esto significa, y estas dos ampersand, tienen que ser a fuerzas las dos ampersand para saber y. Entonces se tienen que cumplir a fuerzas estas dos condiciones para que el if sea cierto. Vamos a dejarlo aquí, perdón. Entonces lee el botón. Si fue presionado y el estado anterior es apagado, lo que va a hacer, va a cambiar el estado del LED. Este símbolo, que es un signo de admiración volteado, significa que si el LED estaba prendido, ahora lo va a apagar. Si el LED estaba apagado, ahora lo va a prender. Eso quiere decir que va a poner lo contrario al estado anterior del igual. Entonces, si se presiona el botón y el estado anterior fue apagado, vas a encender el LED y vas a poner el estado anterior en alto. Entonces tú presionas el botón y se va a cumplir esta condición. Y va a esperar hasta que tú lo sueltes para volver a leer y volver a entrar al if y entonces sí apagar el LED. Y aquí solo para cambiar el valor del LED, entonces se pone el LED prendido o apagado según las condiciones. LED on puede ser high o low. High o low. Entonces, vuelve a leer. Si fue pulsado el botón y el estado anterior es bajo, apagas ahora, porque ya antes estaba prendido, ahora apagas. Y pones el estado anterior en alto. Hasta que sueltes, va a volver a cambiar el estado anterior a low y va a volver a entrar al if. Si tú mantienes presionado, entonces estado anterior siempre va a ser high, high, high y no vas a permitir que entre al if. Por lo tanto, el LED va a seguir en el estado próximo anterior, que sería apagado o prendido. Espero se haya entendido. Creo que le di un poquito de vueltas al asunto, pero bueno. Vamos a mostrar lo que logramos con este código. De todos modos, yo se los dejaré los links de descarga en la descripción del video para que ustedes analicen línea por línea y así me entiendan mejor. Como pueden ver, aunque hay veces que lo aprieto, no obedece bien. Eso es por los rebotes que hay en el botón. Apago, lo apago. Si se dieron cuenta en el código anterior,
cuando ustedes presionaban el botón, había veces que el botón no encendía o no se apagaba como ustedes quisieran. Eso no quiere decir que el código esté mal, sino que existe algo que se llaman rebotes en los pulsadores. En todo interruptor mecánico, ya sean push button, interruptores de límite o el que conozcan ustedes, existen. No, pero esto se puede resolver mediante el software. Esto quiere decir que cuando ustedes presionan el botón no pasa de 0 a 5 volts inmediatamente, sino que en las láminas que tiene el botoncito separadas por un resorte, hay algo como les mencionaba, que se llama rebote, que es un pequeño contacto que existe entre las terminales del push button o del interruptor, como ustedes lo quieran llamar. Para eso vamos a diseñar un programa que los elimine o que los lea pero que no los tome en cuenta. Para eso voy a explicar el siguiente código. Vamos a inicializar lo mismo, botón, el LED, el estado anterior y algo que se va a llamar estado actual. Los vamos a inicializar igual en low y el load on como lo habíamos hecho. Este contador solo lo voy a poner para mostrarlo en el serial para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona este nuevo programa. Para eso vamos a usar algo que se llama funciones. Una función es un pequeño cacho en el código en donde tú la llamas en el loop, en el void loop, y se va a ejecutar todo lo que en ella está escrito. Vamos a explicarlo de una mejor manera. El estado actual del botón vamos a mandar a llamar la función que les mencionaba, pero ahora esta función se llama antirrebote. ¿Qué va a hacer esta función? Lo que va a hacer esta función va a ser leer todos los estados anteriores, todos los rebotes que tenga el botón y los va a eliminar hasta que la señal esté completamente estable, es cuando va a contar. Vamos a hacer lo mismo que en el programa anterior. Vamos a preguntar si el estado anterior es apagado y el estado actual es encendido, o sea que fue presionado el botón, se prende el LED y el contador se le suma 1 y lo imprimimos en el serial. Esto lo explicaré en tutoriales más avanzados, pero solo por cuestiones didácticas lo voy a usar. Y el estado anterior va a ser igual al estado actual para volver a leer y caer en el if. Y mostrar en el digital read, si se enciende o se apaga el LED. Pero bueno, entonces, estado actual es antirrebote. ¿Pero qué es antirrebote? Vamos a la función que se llama antirrebote. La función antirrebote lo único que nos va a devolver es un high o un low. Si fue prendido o fue apagado. Entonces la declaramos con la siguiente sentencia. Es como una variable. Es boolean, el nombre de la función y el tipo de dato que va a recibir. Hay muchos videos que explican bien cómo usar las funciones. Entonces vamos a recibir algo que se va a llamar el estado anterior, que les menciono que son los rebotes que van pasando en el botón. Entonces el estado actual va a leer el botón, lo va a leer. Si el estado anterior es igual al estado actual, es diferente, como lo mencioné con el signo de admiración al revés se dice es diferente. Entonces, si el estado actual es diferente al actual, el anterior es diferente al actual, perdón, lo que va a ser esperarse un poco. ¿Por qué? Porque sigue rebotando la señal y va a seguir leyendo y va a seguir leyendo y va a seguir leyendo. Si son diferentes, si son iguales, entonces no va a caer en el if. ¿Y qué va a hacer? Retornar la señal ya estabilizada, que en este caso es un 0 lógico o un 0 digital. Volvamos a explicar. Entonces, el estado actual, que es cuando ustedes presionan el botón,
va a mandar a llamar a la función antirrebote y le va a mandar todos los rebotes que tenga el botón, o sea, los estados anteriores, que son variables como lo veíamos en la imagen. Estos son los estados anteriores, este es el estado actual y estos son los estados anteriores. Estos son los estados anteriores. Entonces, los estados anteriores, que son los rebotes, los va a mandar a llamar la función. Y lo mismo, va a entrar aquí el rebote ahora sí y va a leer. Si son diferentes, o sea, si un rebote fue bajo y el otro fue alto, va a esperarse y va a seguir leyendo, va a esperarse y va a seguir leyendo. Hasta que la señal esté estabilizada, va a ser cuando va a retornar el high, que es cuando va a ser que encendió el botón. Entonces el estado actual va a ser high correctamente ya estabilizado y el LED va a prender o apagar en caso de en este caso lo que venga, si estaba apagado lo va a prender, si estaba prendido lo va a apagar. Vamos a subir el código. Vamos a abrir el monitor serial que tiene el Arduino, que está aquí en la esquina superior derecha. Y vamos a empezar a presionar el botón. Entonces entra en la condición if que antes mencionaba y le suma 1. Pero si ustedes mantienen presionado, no va a sumar. No va a sumar y va a sumar y va a sumar. Solo hasta que ustedes suelten y vuelven a presionar va a ir sumando, sumando, sumando. Pero sin errores, o sea, no se va a equivocar de que le muestro el 24 y el 25. Como 24, 25, 26 y 27 así muy rápido, porque no leyó los rebotes. Entonces, si ustedes no me entienden muy bien o no fue muy claro, de todas maneras voy a subir el código para que ustedes lo analicen línea por línea y en caso de que tengan alguna duda me lo pongan en los comentarios. Podemos ver que ahora el LED prende y apaga conforme a lo presionamos y no lee los rebotes. Con esto concluimos el tutorial. Espero les haya servido y espero no les haya aburrido. Muchas gracias.